Bueno. Y el sistema RESUS, ¿cierto? El sistema RH, el antígeno dominante aquí y el limitante es el antígeno D. ¿Ya? Entonces, ese es el antígeno que más reactividad produce, ¿cierto? Y normalmente se producen antígenos, anticuerpos para los que no poseen. ¿Ya? Entonces, estos son RH positivos, estas son las variantes que tienen RH positivo y estas son las variantes que tienen RH negativo, y se dan cuenta que tiene la D minúscula. Los otros son todos variables, ¿ya? Pero es la D minúscula. Ahora, la complicación principal que produce esta incompatibilidad de grupos sanguíneos es cuando una mujer portadora, ¿cierto?, tiene un hijo con un hombre que es RH negativo. Ya. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de tener un hijo RH positivo, ¿ya? Perdón, una mujer RH negativa se tiene la posibilidad de tener un hijo RH positivo y va a producir anticuerpos anti-RH. Entonces ahí se produce una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, ya que normalmente ocurre en las gestaciones sucesivas, va aumentando su gravedad. Como primero la exposición al antígeno, después la respuesta, todo lo que se sabe, la respuesta. ¿Más peligroso en la segunda? En la segunda gestación, porque ahí ya están las altas concentraciones de anticuerpos. En la primera se producen los anticuerpos y en la segunda ya se manifiesta los anticuerpos. ¿Entiendes? Sí. Qué bueno. Profe, esa variedad de RH positivo y negativo son como la codificación de los alelos para que sea positivo o que sea negativo. ¿Esto? Sí, pues son las posibilidades alélicas porque normalmente están producidos por el antígeno C, D y E, porque es un haplotipo. ¿Sabes lo que es un haplotipo? Un conjunto de genes que determinan la característica. ¿Ya? Entonces, pero de los más importantes es el D. Entonces siempre van a ser los que tienen D más. ¿Se dan cuenta? Son RH positivos. Acá, por ejemplo, en los RH negativos, todos son D menos. ¿Ya? Pero pueden, la C es variable, la E es variable. ¿Te das cuenta? Pero en cambio el limitante es D. ¿Y eso no va a afectar en o sea, si es que uno es C mayúscula, C mayúscula? No, produce una reacción de menor intensidad. C y E producen una reacción de menor intensidad. Pero todos son compatibles entre ellos. Claro. El antígeno D es el complejo. Entonces las personas RH negativo producen anticuerpos anti-D. Por eso que la madre, ¿cierto?, es RH negativa, pero el padre es RH positivo. Y el feto es RH positivo. ¿Cierto? Entonces la madre va a producir anticuerpos anti-RH positivo. Y en las gestaciones sucesivas, ¿cierto?, puede producir eso, altas concentraciones de anticuerpos, puede producir una hemólisis severa en su hijo. ¿Ya? Ya, y esto es lo medular de esta unidad, que es la hemostasia. La hemostasia es el o los mecanismos que tienen como función principal evitar la pérdida de sangre. ¿Ya? En sí, ¿cierto? Nosotros sabemos que la sangre, cuando está en el vaso sanguíneo, no coagula. ¿Sí? Si usted toma una muestra de sangre y la deja en un tubo, coagula. Porque hay la estructura, la carga negativa del tubo, del vidrio, hace que la sangre coagule. ¿Ya? En cambio, cuando está en el vaso no coagulado, que tiene mecanismos que impiden la coagulación. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar, ¿cierto?, los mecanismos que previenen la coagulación y los mecanismos que favorecen la coagulación y los mecanismos que regulan la coagulación. ¿Ya? El proceso en general se llama hemostasia y la coagulación es una parte de él. Ya antes se estudiaba, 2010 para atrás, se estudiaba al revés, se estudiaba como la coagulación. ¿Sí? Bueno, normalmente tenemos, ¿cierto?, hay varias clasificaciones. Lo que se denomina fase celular o hemostasia primaria, que está mediada por la respuesta al vaso sanguíneo y la respuesta a las plaquetas. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cierto?, lo que se denomina la fase plasmática o la hemostasia secundaria, esto yo puse todos los nombres posibles, y que está constituida por la formación del trombo
la reducción del trombo y los mecanismos de control del trombo. ¿Ya? La fase celular es rápida e instantánea. Es una respuesta rápida de los vasos sanguíneos y las plaquetas. Y la fase plasmática, ¿cierto?, tiende a ser más lenta, pero no es así horas, sino que minutos. ¿Ya? Y antes incluso se usaba algo que se conoce como el tiempo sanguíneo, ¿cierto? Que hinchaban el dedo hasta cuando coagulaba. ¿Sí? Son pruebas antiguas que ya no se usan. Bueno, en el taller yo estaba preparando un caso de hemofilia y ahí están esas pruebas que tienen que investigarle, indagarle y todo, pero la verdad es que no se los quiero subir y dejárselos como tarea para las segundas ocasiones, porque las segundas ocasiones es la segunda ocasión. Entonces háganlo a la vuelta y me dejan el jueves a la vuelta. ¿Ya? O sea, nosotros, yo no tenía vacaciones, estoy esperando esta semana de vacaciones. Que va a hacer la media. Y ustedes deben estar en la misma. Ya. Los mecanismos que evitan la trombosis intravascular, también, si uno va a leer libros del 2010 para atrás, antes, yo me acuerdo, no sabía, era el flujo sanguíneo y la tersura del vaso, que yo le decía, ¿qué es lo que es? Vaso sanguíneo, como suavecito. Eso decían antes, 2010 para atrás. Bueno, hoy día, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí reconocido una serie de factores que se producen en los vasos sanguíneos que evitan la coagulación. Por ejemplo, se sintetizan algunos proteoglicanos, ¿cierto?, que forman la matriz extracelular, no sé si usted lo sabe. Y ahí está el heparán, ¿cierto?, que lo imita después nosotros la heparina, farmacológicamente. El heparán, ¿cierto?, inhibe la activación del factor 5 y el factor 10. Inhibe la activación, que no se activa. Los factores de la coagulación son igual que los factores del complemento, se van activando, son proteínas que están en el plasma que bajo ciertas condiciones se van activando. ¿Ya? Entonces, ¿Como en cadena? sí, pero es media rara la cadena porque son 16 factores, pero la cadena no parte en el 1, la cadena parte en el factor 7. ¿Ya? Porque todo del 6 para abajo, el 5 se lo salta, son otros factores, por ejemplo el calcio es un factor. Los tejidos son factores. Lo que pasa es que en la medida que fueran descubriéndose, le fueron asignando números, no por un orden de activación, no son como el complemento. Entonces eso realmente nos entra un poco. O sea, a mi parecer, cuando yo era estudiante, eran imposibles de aprender. ¿Ya? Era súper difícil, era enredado. Así voy a tratar de ser lo más claro posible para ustedes. Yo no me olvido que fue estudiante. Bueno, la proteína inhibidora del factor tisular. El factor tisular es un factor clave. El factor tisular es un factor que se une al factor 7 y lo activa. ¿Ya? Y ahí parte lo que antes se llamaba la vía extrínseca. El factor 7 es un factor súper importante. El factor 7 activa el factor 10, el factor 9, activa un montón de factores. ¿Ya? Entonces, lo que hace la proteína inhibidora del factor tisular es que este es el factor tisular y la proteína inhibidora se pega a él. Y impide que se una al factor 7. ¿Ya? El otro es la proteína C endotelial. La proteína C endotelial es una proteína que lo que hace es inhibir a los cofactores 5 y 8. ¿Ya? Son cofactores, el 5 y el 8. ¿Por qué son cofactores? Porque, por ejemplo, para activar el factor 10, tú necesitas el factor 10 activado, pero también necesitas el factor 5 y el calcio. Entonces, son cofactores el 5 y el calcio. Entonces, y para activar el factor 10, tú necesitas el factor 9 unido al factor 8. Y por eso el 8 se considera un cofactor. ¿Ya? Entonces la proteína C inhibidora. La trombomodulina, ya que esa es una proteína que más bien actúa activando a una proteína que se llama activador del plasminógeno, que es una proteína que activa la plasmina, y la plasmina es una proteína que rompe el trombo. ¿Ya? Y eso hace la trombomodulina.
Los antiagregantes plaquetarios son súper interesantes, ¿cierto? El óxido nítrico, muy interesante la acción del óxido nítrico como antiagregante plaquetario aquí, lo hemos visto muchas veces el óxido nítrico. Las prostaglandinas, la prostaciclina principalmente, y el inhibidor de adenosina, ¿ya? Que es el CD39. Ahí actúan muchos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que para formar prostaglandina y tromboxano nosotros requerimos una hormona, un factor que se llama ciclooxigenasa. Entonces, ahí se activa esa ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa, ¿cierto?, va a producir tromboxano. El tromboxano es un agregante plaquetario, ¿ya? Entonces, todos los compuestos que supriman ese proceso son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Entonces, están los inhibidores de adenosina, está la prostaciclina, que tiene una acción totalmente contraria al tromboxano, y está el óxido nítrico, que impide la agregación de plaquetas también, ¿ya? Profe, pero que agregue plaquetas a dónde? Al trombo, al lugar donde está el daño. La agregación de plaquetas es el primer proceso, ¿ya? Y la producción de factores fibrinolíticos, que son factores que potencian la fibrinolisis. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros tenemos una proteína, como les decía antes, que se llama plasmina, que cuando se forma la malla de fibrina y se forma el coágulo, la plasmina viene y la rompe, disuelve el coágulo, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes, ¿cierto?, el activador del plasminógeno, ¿sí?, tisular, y el activador del plasminógeno plasmático, que es de origen urinario, que activan esa molécula, ¿ya? Y todos estos tienen en el sistema fibrinolítico, cuando vemos infarto en fármacos, todos tienen imitantes que son fármacos. Por ejemplo, un paciente tiene infarto, tú le das uno que imita esto, y hace que el trombo que está en la coronaria se disuelva. ¿Cómo funciona la aspirina? Inhibe la ciclooxigenasa de forma irreversible. Entonces impide la formación de tromboxano. Por eso también su acción es como más largo que no es tan inmediato. Claro, y es más a largo plazo. Pero es irreversible. Entonces, el pero con la aspirina es que tú, cuando quitas la terapia, tienes que esperar 5 o 7 días para que la enzima vuelva a tener funcionalidad. Entonces, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, si toman aspirina, tienen que suspender la aspirina, porque si no aumenta el riesgo de hemorragia. ¿Ya? Ya. Entonces, la hemostasia, ¿cierto?, es el o los procesos que evitan la pérdida de sangre. Aquí hay otra clasificación, ¿cierto? Fase vascular, que es la respuesta del vaso sanguíneo dañado. La fase plaquetaria, que es la respuesta a las plaquetas que se activan, se atraen y se adhieren. Y la fase plasmática, que es la activación de los factores de la coagulación, ¿ya? Y que dentro de ella, ¿cierto?, está la cicatrización, la fibrinolisis y la trombosis, ¿ya? Bueno, en la fase vascular, ¿cierto?, lo primero que ocurre al instante en una ruptura de un vaso es vasoconstricción sostenida. El vaso sanguíneo que se rompe se contrae de forma sostenida, ¿cierto?, gracias a la acción de sustancias vasoconstrictoras. Respuestas locales, ¿cierto?, como el reflejo miogénico, son importantes. Y también, ¿cierto?, la liberación de factores neuromorales que aparecen aquí. Endotelina, prostaglandina F2-alfa, tromboxano, serotonina, adrenalina y noradrenalina, histamina, acetilcolina, angiotensina 2 y potasio. Todos esos son sustancias vasoconstrictoras que van a potenciar el fenómeno de la vasoconstricción sostenida que existe en un vaso sanguíneo dañado. Profe, ¿por qué la vasoconstricción va a disminuir la velocidad del flujo? Para que no se pierda sangre. Pero ¿Sí? disminuye. Disminuye la velocidad. Disminuye el área transversal. Acuérdense, velocidad es igual a flujo por igual al área transversal. Entonces disminuye el área transversal. Eso es muy claro.
Ya. Seguimos Además, la mañanita. ¿Ah? Están Seguimos viendo la mañanita. en histología. Además, y siguen viendo la manguerita, que es imposible. Además, la fase vascular, como hay, el vaso sanguíneo tiene mucha importancia a las células endoteliales, porque por ejemplo se expone tejido cuando se rompe un vaso sanguíneo, y la exposición de tejido expone los factores tisulares y el factor de von Willebrand, que son importantes para la adhesión plaquetaria. ¿Ya? También, ¿cierto?, son capaces de activar los factores de la coagulación, lo que antiguamente se conocía como la vía intrínseca y vía extrínseca. Ambas, porque se expone tejido con carga negativa y eso activa el factor 12, y se expone el factor tisular y se activa el factor 7. Entonces ahí están los dos caminos que antes nosotros nos aprendíamos así, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Hoy día eso no se usa, ¿ya? Y la fase fibrinolítica, ¿cierto?, también es importante porque el activador del plasminógeno tisular, ¿cierto?, nace de aquí, de la célula endotelial. Entonces la célula endotelial cumple un importante rol en su homeostasis, ¿cierto?, al regular la hemostasis. Es un juego de palabras. ¿Sí? Ya. Ahí tiene, ¿cierto?, todos los factores que generan entonces mira, la activación de las plaquetas, porque favorece, ¿cierto?, la liberación del factor de von Willebrand y libera el factor de agregación plaquetaria. ¿Ya? Eso lo hace la célula endotelial. Tiene las funciones anticoagulantes que vimos antes, ¿cierto?, la antitrombina, la trombina, la proteína C, la proteína inhibidora del factor tisular, todas estas son secretadas por la célula endotelial. ¿Ya? También, ¿cierto?, aquí pueden actuar todos los factores que aumentan la permeabilidad o regulan la permeabilidad, y participa también en la regulación de la respuesta inmune, ¿cierto?, con estas moléculas que son las moléculas de adhesión celular o las moléculas de regulación de la respuesta inmune. ¿Ya? Las plaquetas, ¿cierto?, son súper interesantes y después las juntamos porque ahora estamos escribiendo. Las plaquetas, ¿cierto?, son fragmentos celulares que se obtienen de una célula grandota que se llama megacariocito, que se fragmenta en el interior de la médula ósea, ¿cierto? Son moléculas que tienen una serie de elementos, sobre todo lo más importante de ellas son sus gránulos. ¿Ya? Cuando se activa, la plaqueta libera esos gránulos. ¿Ya? Y en el interior de esos gránulos tiene una serie de elementos que regulan la hemostasis y otros procesos de la respuesta inmune. Por ejemplo, las plaquetas son súper importantes en los mecanismos de reparación. Por eso se usa harto el plasma enriquecido en plaquetas para favorecer la reparación del tejido. ¿Ya? Que es una técnica que se usa harto y que hay, cuando uno empieza a buscar evidencia clínica, hay algunas publicaciones por ahí, pero muy poco. Se usa harto, se va a seguir. Bueno, su valor normal es entre 150.000 y 450.000 y tiene una vida media aproximadamente de 10 a 12 días. ¿Ya? Aquí los vamos a mirar, ¿cierto? Mira la superficie de la plaqueta, cómo es. Entonces, ven ustedes que tiene una serie de moléculas que son glicoproteínas de superficie que le permiten anclarse a otras plaquetas o anclarse a la superficie endotelial dañada. Entonces, se ancla el colágeno y también se ancla el factor de von Willebrand. ¿Ya? Y en ese anclaje resulta la activación de la plaqueta. ¿Ya? Ese anclaje no es que se unan, ¿no?, sino que es un sistema de transducción de señales ligando receptor que activa la plaqueta. ¿Ya? Y hay otros factores que también pueden activar las plaquetas. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la adenosina, la trombina, el tromboxano 2, son los principales. Ya, por eso la antitrombina, los inhibidores de la formación de tromboxano 2 como la aspirina y los inhibidores de adenosina como el clopidogrel son medicamentos súper efectivos para impedir la agregación plaquetaria. Todos esos factores hacen que la plaqueta vaya al lugar. Todo Como que hace le que la indica. plaqueta se active y se degranule y empieza a cambiar su fenotipo.
empieza a cambiar su forma y adquiera adhesividad. Porque como tiene estas sobreexpresa estas proteínas de superficie que le permiten adherirse al tejido dañado y a otras plaquetas. Eso es lo que le pasa. Ahí está. Ven, ahí tienen los gránulos plaquetarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, proteínas de adhesividad, ¿cierto? Como el fibrinógeno, la selectina, el factor de von Willebrand. También liberan factores protrombóticos como el factor 5, el factor 11, el inhibidor del activador del plasminógeno. Factores proinflamatorios, ¿sabes? Como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. O el CD154, que es el CD40, ¿se acuerdan? CD40L, que era parte de la respuesta inmune. Agonistas plaquetarios como ADP, ATP, serotonina, calcio y magnesio que atraen más plaquetas. Y esos todos son gránulos de la plaqueta. Mira, porque aquí uno dice serotonina, esta es serotonina. La trombina, que también la producía. Trombina. Entonces, y eso activa las plaquetas. Ahí tiene, ¿cierto?, el tromboxano, que es producido por la ciclooxigenasa. Ahí está la aspirina inhibiendo la ciclooxigenasa. Ahí tienen la adenosina, que estimula a su receptor y activa la plaqueta. Y aquí tienen el medicamento que le decía yo, ¿cierto?, el clopidogrel, que bloquea la unión de la adenosina. Y aquí tienen la unión de otras plaquetas a través de estas glicoproteínas de superficie. ¿Ya? Entonces, en el proceso que está ocurriendo aquí, ¿cierto?, las plaquetas se adhieren, cambian su morfología y se desgranulan. Y eso recluta más plaquetas y ayuda a la formación del tapón plaquetario. ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, una vez que está adherido, está comprobadísimo que liberan sus factores que promueven la reparación y la cicatrización del tejido, que está ocurriendo de forma paralela a todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Ahí un esquema más sencillo en el que se ve el vaso dañado, ¿cierto?, tiene una alteración de su superficie endotelial y eso genera activación y agregación de las plaquetas. ¿Ya? En las plaquetas, cuando se activa y se agrega, libera sus mediadores. Uno de los principales mediadores es el tromboxano 2 y eso genera, ¿cierto?, además de la agregación de más plaquetas, genera contracción del músculo liso vascular y activa los mecanismos de reparación. ¿Ya? Entonces participa de los tres procesos, diría yo: reparación, activación de más plaquetas y vasoconstricción, que es el proceso que mediaba la célula endotelial, lo potencia. ¿Ya? Ahí está como la interacción. La célula endotelial entonces libera el factor de von Willebrand. ¿Ven? Y el factor de von Willebrand permite que las plaquetas se adhieran. ¿Ya? También, ¿cierto?, se une al colágeno, la superficie endotelial dañada. Está la superficie endotelial dañada. Eso que está ahí es el factor tisular. ¿Ya? Entonces, se va activando la plaqueta, ¿cierto?, y va empezando a cambiar su forma y a desgranularse. ¿Sí? Y, bueno, permite, ¿cierto?, la adhesión de otras plaquetas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tiene el fibrinógeno, ¿cierto?, que es una molécula que permite que el fibrinógeno, lo que hace es convertir el fibrinógeno en fibrina, o formar la malla de fibrina. ¿Ya? Entonces el fibrinógeno también, que se libera, puede favorecer la activación de las plaquetas. ¿Ya? Pero aquí, mira, ya ven ahí el factor 7 que se unió al factor tisular. Y eso, el factor 7 se activa y activa el factor 10. Y el factor 10 convierte la protrombina en trombina. Y la trombina, ¿cierto?, es capaz de favorecer mayor agregación plaquetaria. ¿Ya? Pero la función principal de la trombina, ¿sí? Pero cuando venía acá me estaba hablando de la trombina. Que yo les voy a contar la estructura del foco secretos. Cuando yo estudiaba con un compañero, como tocábamos, hacíamos canciones en la materia, ¿no? La protrombina. Era una canción. Bueno. Compartiendo la
No, no se la fue. Era la de los peores de Chile. ¿Han escuchado eso? ¿Nunca escuchado eso? ¿Nunca? Y ahora cambiamos. Cosas que se ocurrieron. Tiendo a ser muy creativo. Entonces, lo que hace la protrombina, ¿cierto? Se convierte en trombina, y la función principal que tiene la trombina es convertir el fibrinógeno en fibrina. ¡Wow! Enredo de cosas. Vamos. Acá. Hagan canciones, entretenidas esas canciones. Ya, el factor 7 activado entonces se activa cuando se une al factor tisular. Ya, solo cuando se une se activa. Porque cuando está solo es solo factor 7 y tú lo tienes en la sangre como factor 7. ¿Ya? El factor 7 activa el factor 9 y al factor 10. ¿Ya? El factor 10 más el factor 5 activado más calcio activan convierten la protrombina en trombina. Ya, pero mira, alguna de esta trombina, poca de esta trombina, es liberada por las plaquetas. Pero la activación de protrombina, o sea, la liberación de trombina por parte de las plaquetas es baja, es de muy baja concentración. Pero la trombina, ¿cierto?, tiene altas funciones. Por ejemplo, la trombina, feedback positivo con las plaquetas. ¿Cierto? Feedback positivo con las plaquetas. Ya sabemos. ¿Sí? Ahí está bien. Ya el esquema. El factor 9, ¿cuándo tenía que unirse al factor 8? Sirve para... Ahora vamos. Ya vamos. Entonces, la trombina activa el factor 5 y al factor 8, que son los cofactores. Entonces, la trombina, por eso merecía una canción, pues es súper importante. ¿Sí? Activa el factor 5 y el factor 8. ¿Ya? Y mira, y aquí está el factor 5. ¿Ven? Y el 8 se une con el 9 y activan al 10. ¿Ya? Entonces el 10 se puede activar por el factor 7 y por el complejo formado entre el factor 5 y 8. Perdón, 9 y 8. Y siempre estos con calcio. Siempre el calcio es súper importante. Por eso un anticoagulante que es el citrato de sodio es un precipitante de calcio, nada más, y evita la coagulación. Todo es como en aumento. ¿Qué lo regula? Ahora vamos a ver qué lo regula. Los factores que estaban antes los regulan. Por ejemplo, la proteína C inhibe el factor 8 y el factor 7. La heparina inhibe el factor 5 y el factor 10. La proteína inhibidora del factor tisular está ahí arriba. ¿Ves? ¿Cómo el factor 10 une al factor 5? Si se activa después. Porque la trombina se produce por las plaquetas en pequeñas concentraciones y eso activa al factor 5 y al factor 8. ¿Se entiende? Y después todo eso activa más Sí. ya. ¿Sí? Ya. Bueno, y esto convierte esto en... Esto es como la reacción principal. ¿Ya? Ahora, ya dijimos que la función principal de la trombina es convertir el fibrinógeno, que es una proteína que está en el plasma, en altas concentraciones. ¿Se acuerdan que el 3% de las proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, lo convierte en fibrina?
y la fibrina es la que forma la malla de fibrina. Ese es lo último que se necesita. ¿Ya? La malla de fibrina. ¿Ya? Bueno. Ahora mira, hay otra vía que vamos a hacer acá, ¿cierto? Que es el factor 12. Este factor 12 se activa, forma parte de la fase plasmática. ¿Cuándo se activa? Cuando entra en contacto con moléculas con carga negativa. Ya, por ejemplo, colágeno, proteínas del plasma que están activadas, ¿cierto? Que no, proteínas que no están unidas, que no están neutralizando iones. ¿Ya? Una serie, por ejemplo, fosfolípidos bacterianos. Y eso lo hace complejo. Porque si tú tienes una sepsis, ¿se puede activar la población? No. Sí, po. Sí, no sé por lo que estoy diciendo. Lipopolisacáridos bacterianos, ¿pueden activar el factor 12? Sí, po. Entonces, moléculas con carga negativa, ahí tienes lipopolisacáridos bacterianos, tienes proteínas. Todos esos son moléculas con carga negativa. Entonces, un paciente suyo tiene una sepsis, tiene la capacidad de generar coagulación aumentada. ¿Sí? Y eso se llama diátesis trombótica. El paciente tiene una capacidad aumentada de la coagulación. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Diátesis trombótica. Y el resto de factores que no nombró. Ya vamos con los factores. Lo estamos ordenando. Y este factor entonces se activa, por ejemplo, si tú tienes una placa aterosclerótica, ¿cierto? Una placa aterosclerótica y si esa placa se rompe, se expone moléculas con carga negativa. ¿Ya? Oye, a propósito de placa aterosclerótica, para el congreso este que están organizando los chicos de ACEMU, la charla inaugural la va a dar el doctor Luis Salazar, que es un maestro, y él va a dar una charla de farmacoepigenética cardiovascular. Vaya, una persona brillante, tiene 500 publicaciones en el congreso del 6 al 8 de octubre. Yo les voy a liberar las clases para que porque me interesa que vayan, que participen, que escuchen gente que sabe mucho. ¿Ya? Así que escuchen a Luis, fue profesor de tesis de magíster, de tesis de doctorado, fue mi compañero de viaje al congreso internacional durante mucho tiempo, pero yo iba como su pupilo. ¿Ya? Un tipo genial y aparte sabe mucho. O sea, es editor de la Frontiers of Pharmacology, que es una de las mejores revistas del mundo de farmacología. Así que es la posibilidad de escuchar a un grandote. ¿Ya? Y aceptó la invitación, pues estaba feliz. Nunca había aceptado la invitación, había yo 15 años trabajando aquí. Y lo conozco hace 20. Y nunca me había aceptado la invitación y me aceptó la invitación. Algo cambió con la pandemia. Ya. Y él trabaja en esto, pues, en enfermedad cardiovascular y factores que regulan la estabilidad de la placa, porque cuando hay una placa aterosclerótica, lo único que tiene que hacer usted como médico es buscar estrategias para que la placa no se rompa. Pues si se rompe la placa, se disemina la placa y queda el escoba. Porque al diseminarse la placa se forman trombos, múltiples trombos, y los trombos se depositan en todas partes. Entonces la diseminación de placa es grave. Normalmente la gente muere por eso. ¿Ah? ¿Cómo se disemina la placa? Tienen la placa aterosclerótica en un vaso sanguíneo. ¿Ya? Y aquí abajo esto es una placa. Y esa placa es un proceso inflamatorio en definitiva. Entonces la membrana que está aquí se empieza a calcificar. Y en un momento se rompe. Y entonces se disemina todo el contenido de la placa y eso activa la coagulación porque son moléculas con carga negativa. ¿Qué podría desencadenar como la diseminación? Trombos, múltiples trombos. No, pero ¿qué va a hacer eso para como El no cuidado, el estrés oxidativo, el tener
no controlaba el colesterol, los estilos de vida, todo. Ya mira, y el factor 12, ¿qué es lo que hace? El factor 12 activado activa el factor 11. Y el factor 11 activa el factor 9. Y ahí tienen la cascada de la población. ¿Ya? ¿Podría repetir lo último? Saquemos la placa para que... Lo último. Lo último es que el factor 12 se activa entonces con todos estos elementos con carga negativa que pueden estar en el interior del vaso sanguíneo. ¿Sí? Y el factor 12 activa el factor 11. Y el factor 11 activa el factor 9. Y el 9 ya lo activa el 7 también, ¿cierto? Entonces esto cumple el principio del sistema inmune, que era redundante. ¿Seguro? Era redundante. Ya. Y esa es la cascada de la población. Ahora usted me dice, falta el factor 1, el factor 2, el factor 3, ¿cierto? El factor 4, el factor 6. ¿Sí? Son regulados. Ahora, ¿han escuchado hablar de una enfermedad que se llama hemofilia? Sí. ¿Qué es la hemofilia? ¿Ya? ¿Pero por qué? La hemofilia es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Entonces, los hombres la padecen en mayor proporción que las mujeres. Los hombres tienen la posibilidad de padecerla del 8 al 9% y las mujeres tienen la posibilidad de padecerla del 0,5%. ¿Ya? Porque el hombre es un gen recesivo, pero si lo hereda de la madre va a ser, sí o sí, va a ser hemofilia. Hay dos tipos de hemofilia: la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9. ¿Ya? No es que no tengan el factor, sino que tienen menos concentración del factor. ¿Ya? Y hoy día se trata suministrando el factor. Es que las dos son peligrosas. Las dos son peligrosas. ¿Ya? Aquí vamos a mirar las imágenes que son básicamente lo mismo. Entonces mira, tromboxano, adenosina, trombina, el colágeno y el factor de von Willebrand activan las plaquetas. ¿Ya? Y ahí tenemos la conversión de fibrinógeno en fibrina, que lo hace la trombina. Y esa es la malla de fibrina. ¿Ya? Y aquí se ve, ¿cierto?, el factor 10 que activa la trombina, y ahí tiene el factor 9 con el factor 8 y el calcio que van a activar el factor 10. ¿Ya? Y el factor 10 con el factor 5 y el calcio van a activar a la trombina. ¿Ya? Y eso es una cascada. Por eso se llamaba antes cascada de la población. ¿Ya? Profe, ¿Ah? ¿qué significa la A? Activado. Bueno, mire hoy día todos los compuestos que algunos existen y todos los que están en desarrollo de fármacos que regulan la activación y agregación de las plaquetas. Muchos. Todos los que tienen número es porque todavía no le ponen nombre. Pero ahí está, por ejemplo, el clopidogrel, que es un fármaco que se usa está en la atención primaria, tiene indicaciones para los pacientes que han sufrido infarto, ¿ya? Porque es mucho mejor que la aspirina en el proceso anticoagulante. Ahora, como un inhibidor de adenosina, tiene más reacción adversa. ¿Ya? Por ahí, ¿cierto? Tiene que estar la aspirina. Ahí. Está el Atelplase. No, esos son más complejos. Son la streptokinasa, que lo que hace imita al factor activador del plasminógeno, que son otras cosas. ¿Ya? Era bueno. Bueno, ahí están los cambios de estadio de la plaqueta, ¿cierto? Hasta su actividad procoagulante. Ven ustedes que va cambiando su forma. Y a medida que va cambiando su forma, va expresando moléculas que le permiten unirse al factor de von Willebrand, a otras plaquetas, a la superficie endotelial, ¿cierto? Y va sobreexpresando receptores a medida que se va activando. ¿Ya? Ahí tiene, ¿cierto?, el factor tisular. Miren ahí la imagen, el factor tisular con el factor 7 activado, ¿cierto?, que son capaces de activar
tanto al factor 10 como al factor 9. ¿Ya? Ahí está el factor 5 con el factor 2. El factor 2 es el calcio. Aquí está la lista de factores. ¿Ya? No, el calcio es el 4, perdón, me equivoco. Entonces, la protrombina es el factor 2, el fibrinógeno es el factor 1. Ahí está el otro. El factor 3 es el factor tisular, el calcio es el factor 4. Yo no les pregunto esa tontería. Pero es para que vean el orden. Ya por si se les pierden. Yo quiero que se lo aprendan como fibrinógeno, protrombina, factor tisular y calcio. No les voy a preguntar jamás que si se los pregunto a ustedes. Ahora sí, el factor 5, el factor 7, el factor 8, el factor 9, el factor 10. Y el factor 6 no, es un factor que todavía no está asignado. ¿Ya? No sé, yo creo que se saltaron la lista, ¿no? El factor 10, el factor 11, el factor 12, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un factor 13 que se llama factor estabilizador de fibrina. ¿Ya? El factor estabilizador de fibrina. El factor 14 es la precalicreína, ¿cierto? Que eso participa en la formación de la insulina. El factor de Fitzgerald, ¿cierto? Que es un cofactor. El factor de von Willebrand es el factor 16. ¿Ya? La antitrombina es el factor 17. La heparina es el factor 18. La proteína C el factor 19. Y la proteína S el factor 20. ¿Ya? Es como que le fueron asignando el número a medida que lo fueron descubriendo. Los que hemos visto como factor, a mí me parece que se lo sepan. Los otros se lo aprenden por el nombre que tienen. Profe, ¿por qué hay tanta diferencia de concentración en el plasma entre el fibrinógeno y los demás? Porque el fibrinógeno es una de las proteínas que más concentración tiene en el plasma. Cada daño, para que llegue a cada daño que haya en... Claro. Es la tercera proteína en mayor concentración de las proteínas plasmáticas. Tú tienes la primera es la albúmina, después viene la globulina, después viene la fibrina. El fibrinógeno. Como fibrinógeno, como fibrina no lo encuentra a menos que se active. ¿Ya? Ya, mira, este es un bonito que... Este pequeño aparatito puede alinear tus dientes sin necesidad de usar brackets. La mano mordida o maloclusión dental no puede causar At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascade meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Further down the cascade, factor 10A, in combination with 5A, activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot and holds together the red blood cells in a venous clot. It can be concluded that the central role of factor 10A in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in... Entonces,
Factor 10 como más importante, ¿no? Claro, porque es como el centro del asunto. Pero ¿por qué ya no se habla de vía intrínseca y extrínseca? Porque ahí tenía varios errores, por ejemplo, se mezclaban. Se descubrió que el factor 7 activaba el factor 9. ¿Ya? Y antes era como que la vía extrínseca se activaba por un camino y no había otro. Pero ahora se sabe que la protrombina la puede activar. Porque la protrombina puede favorecer la activación de los factores 9 y los factores 11. Entonces, como que se pierde un poco la linealidad y se le da más un poco de relatividad. Como que trabajan muy en conjunto para decir que son vías. Porque son distintos. ¿Sí? De hecho, las pruebas de copulación, ¿cierto? Ahorita el INR, antes se hacía una prueba para la vía extrínseca y una prueba para la vía intrínseca. Pero se descubrió que al final no tenían validez clínica. O sea, la estudiamos como que son dos vías Comunes, como eso. Y esto esto se conoce como fase plasmática. ¿Ya? Fase plasmática. Lo que ocurre con esta nube. ¿Sí? Y es distinto de lo que vimos antes, que era la fase celular, que era mediada por las plaquetas y la célula endotelial. Ya. Entonces ahí está, mira. Según la característica, ¿cierto? La familia del fibrinógeno, el factor 5, el factor 8 y el factor 13, ¿ya? Que el estabilizador, ahí tiene un palito de más fuerza, el estabilizador de fibrina. Estos son importantes, los K dependientes, que son para su síntesis requieren la presencia de la vitamina K. ¿Ya? Eso, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 son K dependientes. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque hay muchos, la enfermedad protrombótica, ¿ya? La enfermedad protrombótica, en el que aumenta la posibilidad de generar trombos, ¿sí? Ahí se producen, se usan compuestos que se denominan anticoagulantes, ¿ya? Y esos anticoagulantes algunos inhiben a los factores K dependientes, como la warfarina. ¿Escuchado alguna vez la warfarina? ¿No? Bueno, es un medicamento bien complejo en su tratamiento, es súper complejo. Es tan complejo que hoy día existe un microchip genético que uno se hace y con eso determinan la dosis del tratamiento, el intervalo del tratamiento, un montón de cosas. Porque imagínate que te equivoqué ahí, pues. Lo dejas con la posibilidad de sufrir una hemorragia. De hecho, la warfarina pertenece a las cumarinas y las cumarinas son los venenos que se usan para eliminar la trata. Y el mismo mecanismo existe. ¿Ya? Como esos animalitos se meten por todos lados, cuando pasan y como tienen la coagulación inhibida, raspan y sufren una hemorragia. Ese es el mecanismo de cómo se mueren. ¿Ya? Porque se bloquean los factores K dependientes que son el 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? 2, 7, 9, 10. Nunca se olviden. 2, 7, 9, 10. Están ahí arriba. Ahora, todos los factores son producidos en el hígado. Son sintetizados en el hígado. Ahí tiene el factor 7, con el factor tisular y el calcio que activan el factor 9 y el factor 10. Y el 10 convierte la protrombina en trombina. Y la trombina, ¿cierto?, puede activar a los cofactores 8 y 5. ¿Ven? Ahí están estas vías que son como medias entrelazadas de hoy día. ¿Ya? Y esto se denomina fase de propagación porque la protrombina se convierte en trombina, ¿ya? Con estos factores 8, 9 y la activación del factor 10 y el factor 5, ¿cierto? Que la convierten de protrombina en trombina. Entonces se va amplificando en definitiva la respuesta. ¿Ya? Profe, entonces en afecciones al hígado, que esto se afectaría la producción de estos factores y también la En la coagulación. insuficiencia hepática sí. Sí, hay un riesgo de hemorragia. Igual en la cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática es súper complicado cuando son sometidos a cirugía por la alteración de la coagulación. ¿Ya? Profe, es que no entendí si la trombina al final va a activar al 5 y al 8 o... Sí, la trombina activa el factor 5 y el 8, que son cofactores. Ya. ¿Ya? Ahí están por separado. Los K dependientes, los cofactores, activadores por contacto y los que participan en la formación de la malla de fibrina, que son el fibrinógeno y el estabilizador de fibrina.
¿Ya? Y ahí están, por ejemplo, algunos los producen las plaquetas de ustedes, pero la mayoría se produce en el hígado. Ahí está la cascada de la coagulación. Este esquema es fantástico. Me encanta este esquema porque está todo. Entonces ahí ven ustedes que tienen el factor tisular con el factor 7. ¿Ya? Entonces el factor 7 activa el factor 9 y el factor 10. Y ahí se activa. Ahí tienen, ¿cierto?, la proteína inhibidora del factor tisular, que impide la unión de estos dos. Y tiene una rayita así como siempre, los esquemas que ocupo yo en clase, que son de Nature, que eso es inhibición. ¿Cierto? Entonces, mira, ahí está la antitrombina, mira, que inhibe al factor 11, al factor 9 y al factor 10, y a la trombina. Por eso se llama antitrombina. ¿Ya? Aquí tienen la proteína C. La proteína C inhibe al factor 8 y al factor 5. ¿Ya? Esos son los factores reguladores. ¿Ya? Y aquí tienen, ¿cierto?, la activación del factor 12 por las plaquetas activadas y las moléculas con superficie de carga negativa, fosfatos, ¿cierto?, polifosfatos que son de la bacteria, de toxinas bacterianas. Bueno. Clase de Corea. Bueno, mira, por ejemplo, las mismas citoquinas y el daño del tejido pueden generar activación del factor tisular. Entonces, ¿se dan cuenta cuando veíamos en el sistema inmune la tormenta de citoquinas que se producía se produce como causa del coronavirus? Se produce, porque ahora hay una otra variante que genera más neumonía. Y eso, imagínate eso, tener muchas citoquinas circulantes, la capacidad procoagulante está aumentada. Entonces, la capacidad de producir ciertos trombos es mayor en esos pacientes. ¿Ya? Un paciente con una sepsis puede morir por coagulación intravascular diseminada. Así se llama cuando se coagula toda la sangre del cuerpo. Porque las bacterias en la sangre pueden activar la coagulación. ¿Ya? Bueno. Y eso. Y ahí está la proteína C, que se activa por la trombomodulina y la trombina. Entonces este esquema me encanta, porque ahí está la trombina, que se activa desde la protrombina, que es el factor 2, a trombina, y la trombina, ¿cierto?, es capaz de convertir el fibrinógeno en fibrina, es capaz de activar las plaquetas, es capaz de generar un feedback de activación del factor 8 al factor 11 y la activación de las plaquetas. Y todas mandan, ¿cierto?, la misma trombina, la misma interacción del factor 7 con el factor tisular, y la proteína C activan los mecanismos de remodelación y reparación. ¿Ya? Este esquema yo encuentro, pero excelente. Y ahí está las superficies de contacto, moléculas cargadas negativamente. Ahí, por ejemplo, tienen el caolín, el dextran, la membrana basal, los fosfolípidos, el colágeno, las endotoxinas, todos pueden activarlo. Y ahí está el vidrio igual. Por eso cuando lo ponen en un tubo de vidrio la sangre se coagula. ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, la fase plasmática, ¿cierto?, también puede ser regulada por el complemento. Ya, y ahí ustedes esto ya lo saben. Estas son la cascada del complemento, y ven ustedes, ¿cierto?, como C3A y C3B, ¿cierto?, son proactivadores de plaquetas. ¿Ya? Aquí tienen el C5A y C5E. C5E también factor proactivador de plaquetas. ¿Ven? Y también C5A inhibe al activador del plasminógeno, que esa se llama proteína inhibidora del activador del plasminógeno. Entonces evita, el complemento evita que se rompa la malla de fibrina. El complemento en definitiva lo que hace es generar mayor estabilización del trombo y mayor duración del trombo. Eso es lo que hace como resumen del complemento y su interacción con la cascada de la coagulación. Entonces,
le da más estabilidad al trombo y aumenta la duración del trombo. Por eso que también, ¿cierto? La activación de C5 masiva es complicada. Y hoy día existe inhibidor de C5 como medicamento. ¿Ya? Ya, la fase fibrinolítica, ¿cierto? Entonces, la activación del complemento va a hacer que el trombo se mantenga por más tiempo. Por más tiempo. Y se estabilice más. ¿Pero eso sería bueno o malo? Va a depender de lo que tú estás viendo. ¿Sí? Ahora mira, la fase fibrinolítica es cuando se rompe la malla de fibrina. Y ahí la molécula que rompe la malla de fibrina, esto es todo, ya lo vimos, pero la molécula que rompe es esta, la plasmina. ¿Ya? La plasmina está en la sangre como plasminógeno, y eso está inactiva. Y tiene que convertirse en plasmina, y para eso, ¿cierto?, requiere el activador del plasminógeno urinario y el activador del plasminógeno tisular. Ya que esas son estreptoquinasas, uroquinasas y estreptoquinasas. Y esas son las que le decía yo, la estreptoquinasa y la uroquinasa, ¿cierto?, se usan como compuestos para degradar trombos, ¿ya? Como fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque activan la plasmina. ¿Ya? Entonces, la plasmina rompe la malla de fibrina y definiría, ¿cierto? No sé si han visto unos videos de... Escucha, yo lo tengo en mi clase. No, ese es otro pendiente. Aquí tengo otro. No. Que yo tengo un video en una clase de infarto donde le ponen estreptoquinasa y se ve cuando en la coronaria se disuelve el coágulo y aumenta el flujo. Claro, por la plasmina, por la activación de la plasmina. Entonces tú puedes activar la plasmina con compuestos exógenos que imitan al activador del plasmina, que son la UPA y la TPA. ¿Ya? Son medicamentos. Lo imitan ahí. ¿Ya? Pero por así decirlo, en una persona que le damos plasmina, aumenta su flujo sanguíneo, por ejemplo, si tiene tapado una coronaria o algo, podría aumentar, ¿no? Pero solo si es por un trombo. ¿Ya? Si es por una placa, no. Y para las placas ateromatosas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen hoy día para las placas ateromatosas? Se coloca un stent. Le ponen un stent. ¿Y qué es lo que hace el stent? Estabiliza la placa. Hace dos funciones. El stent abre el lumen del vaso y además estabiliza la placa. ¿Sí? Los stents coronarios. ¿Sí? Son caros, ¿sí? ¿Sí? No aprecian. Es más barato comenzar los ejercicios. Sí. Ya. Y ahí está otra proteína que regula el sistema fibrinolítico. ¿Ya? Porque estas son las que veíamos antes, el activador del plasminógeno urinario y el activador del plasminógeno tisular. Pero hay otra proteína que se llama inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, inhibe a este y evita que se convierta el plasminógeno en plasmina, ¿cierto? Y regule el proceso. ¿Ya? La inhibidor del activador del plasminógeno. Y hay otra que se llama antiplasmina, que tiene importancia menor, ¿cierto? Que la alfa-2 antiplasmina que bloquea la plasmina. Porque alguien tiene que bloquear el proceso. ¿Sí? Para regularlo. Si hay un exceso del activador del plasminógeno, ¿cierto? Tú no pierdes la capacidad de formar trombo. Se forma un trombo y se degrada. Y el trombo tiene que permanecer un tiempo en el lugar del vaso dañado para que el vaso termine de reparar. ¿Ya? Y ahí los sistemas de regulación, ahí tenemos la antitrombina, ya que habíamos dicho antes, ¿cierto?, que tenía el factor 10, al factor 9 y a la trombina, que se llama antitrombina. ¿Ya? Este factor 2 activado en la trombina, no se olviden. 2 la trombina, 4 el calcio, 1 el fibrinógeno. ¿Ya? Ahí tenemos la proteína inhibidora de la proteína C tisular, ¿cierto? Y esta proteína C tisular que se une a un receptor, que ese receptor lo expresa en la célula endotelial cuando se produce un trombo, ¿ya? Y lo que hace la proteína C es inhibir a los cofactores 8 y 5. ¿Ya? APC es activadora. Proteína C activa.
¿Ya? Y ahí está la trombomodulina, que liga a la trombina, ¿ya? Y el inhibidor del factor tisular, la proteína inhibidora del factor tisular que se pega con la proteína S al factor tisular para evitar que se una el factor 7. ¿Ya? Esa es la proteína S, que es la otra que nos falta. Ahí está la proteína C activada, entonces inhibe al factor 5 y al factor 8, que son cofactores. Ahí está la antitrombina, que une al factor 5, al factor 11 y a la trombina. ¿Ya? Y con eso termino. Estos son los componentes del plasma que tienen que recordarlos más bien, ¿cierto? Y ahí se acabó. ¿Esa era la misma proteína que la proteína C reactiva? No, no, porque esta se llama proteína C endotelial. ¿Ya? Ya, con eso terminamos.